Hola a todos. Hoy os traemos una explicación de lo que necesitáis para poder preparar una consulta de biodescodificación. Es decir, cómo prepararos para acudir a una consulta de biodescodificación. Nos encontramos con que en muchas ocasiones la gran mayoría de personas no sabe cómo hacer un árbol, entonces os vamos a explicar brevemente cómo se realizaría un árbol para poder ir a la consulta de bio. ¿Qué es lo que se necesita? Pues muy sencillo. En primer lugar, el árbol, que ahora pasaremos a explicaros. Y en segundo lugar, pues un diagnóstico médico o una explicación, ya tener elegido aquel motivo de consulta por el que venís. Puede ser una situación vital también, hay personas que tienen una situación pues, de angustia, de estrés, de falta de abundancia, muchos tipos de vivencias que nos acompañan a lo largo de la existencia que se pueden biodescodificar también. Entonces, si os parece, pasamos a explicaros cómo se realizaría el árbol. ¿Qué se necesita para realizar el árbol? En principio, un folio en blanco y un boli o un lápiz. De todas maneras, aunque lo hagáis a lápiz, lo ideal es no borrar. Necesitamos las fechas de defunción y de nacimiento de hasta 4 generaciones por encima de nosotros, si es posible. Sabemos que hay muchos casos en los que no es posible porque faltan datos, porque han habido guerras, porque son adoptados. En ese caso se recopila toda la información de la que sea posible tener esos datos. Que si no faltan los datos, ¿qué pasa? ¡Ay, no me puedo biodescodificar! Sí, hay medios por los que se puede extraer o obtener esos datos que nos faltan, como puede ser, por ejemplo, la hipnosis o incluso, en algunos casos, la kinesiología. Entonces, os voy a explicar ya cómo sería el dibujo del árbol y la nomenclatura, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos que saber cómo se dibuja un hombre y una mujer. Los hombres se dibujarían con un triángulo, tal que así, y la mujer con un círculo. Esto tiene una explicación obvia prácticamente, ¿no? La mujer sería el útero, la entrada de la vagina, y el hombre sería un pene, aunque físicamente no se parezcan mucho, pero el subconsciente lo entiende, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer una línea de una pareja, sería esto, ¿de acuerdo? El hombre va a la izquierda, en cada caso, siempre, y la mujer a la derecha. Si la pareja está casada, dibujaremos 2 líneas. Cuando es un matrimonio, sea bien por la iglesia o por lo civil, eso nos da igual. Si es una pareja de hecho, únicamente una línea. Esta línea, cuando hay una separación, la rompemos así. Cuando es el caso de un divorcio, sería con doble línea. Los hijos se inscribirían desde esta línea hacia abajo, cada hijo con su propia línea. Y por orden, es decir, si el primero es un niño, pondríamos así. Si el segundo es una niña, lo haríamos así. Y el tercero vuelve a ser una niña, pues lo ponemos así. En el caso de que haya abortos, se dibujarían de este modo. Ya sean naturales o provocados. Podemos anotar si es provocado o si es natural, según sea el caso. En el caso de que este aborto, en vez de nacer, o no nacer, sea al final del tercer embarazo, sino que naciese, o sea, que hubiese sido el embarazo, por ejemplo, aquí, le daríamos un número de embarazo o de hijo igual que al resto. Es decir, estos 2 pasarían a ser el tercero y el cuarto, ya que el aborto, ese embarazo, sería el segundo hijo. ¿De acuerdo? Las fechas, ¿cómo se escriben las fechas? Pues tenemos la fecha de nacimiento, que podemos poner que es el 14 del 9, por ejemplo. Y cuando hay una defunción, lo escribimos con una cruz
inscribimos la fecha de función, que vamos a poner que es el 18 del 3. Y aquí vamos a poner que es 7 del 11, por poner un ejemplo. ¿Qué otros datos necesitamos? Necesitamos el nombre completo de la persona. Si es un nombre compuesto, por ejemplo, José María, María Antonia, Pedro Miguel, pues escribimos los dos nombres. El apellido no lo necesitamos, únicamente el parentesco, el nombre completo y la fecha de nacimiento y de defunción en cada caso. ¿Qué otras cosas son importantes dentro del árbol? Las cosas que pueden ser importantes son todas aquellas fechas significativas, por el motivo que sea. Una fecha de boda es importante, una fecha de una separación también, un accidente, y todas aquellas fechas que nos llamen la atención por determinado motivo, por coincidentes, por extrañas, porque son repetitivas, porque se cumplen, porque muchas personas cumplen años el mismo día, por ejemplo, o porque uno fallece el mismo día que nace la otra persona. O sea, todo ese tipo de fechas o de anécdotas son importantes. Entonces también es interesante tener una breve historia familiar, en el sentido de tener un poco de noción sobre los personajes de nuestra familia, los más importantes por lo menos, como por ejemplo si son personas tranquilas, si son maltratadores, si beben, si tienen adicciones, si han sido muy abundantes o si se han arruinado muchas veces. Todo este tipo de anécdotas, podríamos decir, o características de cada personaje. Ahora vamos aquí a mostrar, por ejemplo, cómo sería, por ejemplo, que este primer hijo se junta, vamos a hacerlo con el del final, porque no será más fácil para verlo en la pizarra. Esta hija se junta con un señor, pues la línea sería tal que así, ¿de acuerdo? Y aquí pasaríamos a escribir los hijos que tenga esta pareja, ¿de acuerdo? El consultante, para localizarlo dentro del árbol, lo escribimos o bien con un círculo o con un cuadrado alrededor de la persona que nos consulta, para saber quién es el que nos está haciendo la consulta. Todo esto es necesario cuando acudís a consulta como pacientes, que venga en un folio en blanco, como he dicho, escrito a lápiz o a boli, es indiferente, pero no borréis. No borréis nada aunque os hayáis equivocado. Se tacha o se escribe al lado de nuevo. ¿Por qué? Porque el dibujo de vuestro árbol habla. El subconsciente, cuando escribís vuestro árbol, nos va a dar datos de la historia familiar y de lo que ha pasado en cada caso. Con lo que nosotros, con el simple hecho de que nos dibujéis el árbol, ya estamos obteniendo una información importante. No nos valen los árboles hechos por internet, o sea, con el ordenador, con estos programas fantásticos y maravillosos. No son realmente útiles para este tipo de consulta. Es mejor hacerlo a mano alzada, si es posible sin regla incluso, y sin borrar, como os decía. En el caso de que los hijos que estamos anotando fuesen gemelos, pues habría que hacerlos como unas cerecitas, bien sean niños o bien sean niñas. Por supuesto, como decimos antes, con la fecha, el día y el mes. El año, como hemos dicho antes, no es necesario. Simplemente el día, el mes y el parentesco que nos une a esa persona. Continuamos el árbol un poquito más arriba. Esta sería la línea de unión con los ancestros. ¿De acuerdo? Y lo más fácil es empezar por uno mismo, abajo del árbol, y desde aquí ir construyendo el árbol hacia arriba. Es la forma más sencilla de poder dibujar el árbol y que nos cuadre dentro del espacio, porque si no os podéis encontrar que empezáis y que os falta folio o cartulina, según sea el caso. Esperamos que os haya sido de utilidad lo que os hemos contado. Y recordaros que podéis encontrarnos en nuestro Skype, que es biodescodifica-medio T-medio Yolanda o biodescodifica-medio T-medio Luis, a través de la caja de Pandora, como siempre.
o en nuestra web www.biodescodifica-mediot.com. Y físicamente pues estamos en el Centro Saludarte, en la calle Banús Alta, número 58, de Santa Coloma de Gramenet, de Barcelona, España. Gracias.